Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial CPECH. En este video abordaremos una de las principales transformaciones estructurales de Chile a mediados del siglo XX, como fue la reforma agraria. Si tienes a alguno de tus abuelitos cerca, te invito a que le preguntes sobre la reforma agraria. Te aseguro que algo debe recordar. Te doy 5 minutos. Bueno, si tu abuelito o tu abuelita estaba durmiendo o simplemente no recuerda nada de esa época, en este video te explicaré lo esencial de este proceso llamado reforma agraria. Recordemos que hacia mediados del siglo XX el espacio agrícola nacional era muy similar al del siglo XIX, en el que además se practicaba una forma de producción muy tradicional. El problema fundamental de esta estructura era que existía una concentración de la propiedad en muy pocas personas. Así, en 1926 se estimaba que apenas 219 propietarios eran dueños de alrededor de 16 millones de hectáreas. Algunos de los problemas derivados de esta estructura agraria es la forma tradicional de las relaciones laborales, con la mantención de una institución como el inquilinaje, que provenía de la época colonial. ¿Quiénes eran los inquilinos? Eran arrendatarios de la tierra y que no recibían un pago en dinero por su trabajo habitando en ranchos de material ligero, por lo que su situación era muy precaria. Otras consecuencias fueron el retraso tecnológico y la falta de capital, que redundaban en una limitada producción de alimentos y en el bajo rendimiento de la tierra. Ante este panorama, ya en la primera mitad del siglo XX se alzaron voces que proponían una transformación en el espacio agrícola. La reforma agraria ya constituía una propuesta del Frente Popular en 1938. Sin embargo, solo hacia la década de 1960 se dieron las condiciones políticas y económicas necesarias para una transformación de esta naturaleza en Chile. Entre los antecedentes que favorecieron la reforma agraria destacan el respaldo de la Iglesia Católica, que repartió algunas de sus tierras entre los campesinos, y también el de Estados Unidos, a través del programa de ayuda económica conocido como Alianza para el Progreso. Fue en este contexto que el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez promulgó una primera ley de reforma agraria, en 1962, la que fue conocida coloquialmente como la Reforma del Macetero. ¿Por qué de macetero? Por sus limitados alcances, aunque a través de esta ley se establecieron algunas instituciones fiscales fundamentales para el desarrollo de este proceso, como el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo, con la llegada de la democracia cristiana al gobierno, la reforma en el campo se centró en la redistribución de tierras y en la sindicalización campesina. Bajo el lema "La tierra para el que la trabaja", el gobierno de Eduardo Frei Montalva promulgó una nueva ley de reforma agraria y una ley de sindicalización campesina en 1967. La primera de estas normas establecía que un propietario no podía tener más de 80 hectáreas de riego básico. ¿Qué impacto tuvieron estos instrumentos legales? La expropiación de miles de predios agrícolas subutilizados y la organización de más de 400 sindicatos en el campo, los que apuntaban a la creación de asentamientos agrícolas y cooperativas en las que se fomentaba el trabajo comunitario. Además, a través de las instituciones fiscales creadas, se proporcionó asesoramiento técnico y capacitación a los inquilinos ahora transformados en propietarios. Ahora bien, ¿cuál era el sentido de la sindicalización campesina? El objetivo del gobierno de Frei Montalva era proporcionar derechos laborales y fomentar la participación política de peones e inquilinos. Desde 1970 y bajo el gobierno de la Unidad Popular, la reforma agraria fue profundizada y radicalizada, pues dicha coalición se había propuesto como objetivo expropiar todos los latifundios del país. Para la colectivización de la tierra, el gobierno de Salvador Allende impulsó el traspaso de grandes propiedades al Estado y la formación de cooperativas agrícolas que recibieron el nombre de Centros de Reforma Agraria o CERAS. Con la intensificación de la reforma agraria, se extendieron huelgas y tomas de fondo que tensionaron las relaciones con los terratenientes, desatándose un clima de violencia y enfrentamiento en el campo. De esta
forma, hacia 1973 se habían expropiado más de 4.000 predios agrícolas, lo que equivalía a más de 6 millones de hectáreas. En conjunto, entre 1965 y 1973, alrededor de 55.000 familias resultaron beneficiadas con este proceso de redistribución de tierras. Hasta acá hemos revisado el desarrollo histórico de esta trascendental reforma. Pero, ¿cuál fue su impacto sobre el espacio geográfico? La reforma agraria se implementó esencialmente en los territorios ubicados entre las regiones central y sur de Chile, pues en ellas se concentraban las principales tierras de regadío. Además, el entorno rural se transformó con la multiplicación de los pequeños y medianos propietarios, en cuyos predios se iniciaría la modernización productiva que caracteriza hasta el día de hoy al campo chileno. Así que los invito a que practiquen sus habilidades como historiadores e investigadores sociales y respondan la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió con la reforma agraria después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973? Bueno, espero que este video les haya servido y recuerden suscribirse al canal si es la primera vez que ven nuestros videos y no se olviden de responder la pregunta que les acabo de plantear en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.